Buenos días, es un gusto poder estar acá compartiendo entre amigos la experiencia que nos toca vivir en el área metropolitana de Buenos Aires con la empresa que me ha tocado presidir desde enero de este año. Esta oportunidad de poder contar la experiencia es producto de la invitación del ingeniero Carlos Silvestri, a quien, además de unirnos una larga amistad, en esta oportunidad me ha pedido poder contar esta presentación, lo que estamos haciendo en la empresa en el área metropolitana de Buenos Aires. A continuación de mi presentación también estaremos contando cómo estamos trabajando en común entre la empresa y el sindicato de trabajadores de la empresa en cumplir con este plan y además en todos los aspectos del desarrollo del personal dentro de la empresa. Y esa presentación estará a cargo del señor José Luis Lingeri, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de el área del Gran Buenos Aires. AISA es una de las grandes empresas del mundo en agua y saneamiento. En este momento tiene 6.500 empleados, está actualmente cubriendo 11 millones de habitantes y por una decisión gubernamental de esta semana se amplía el área a 9 municipios más, con el cual se va a llevar la población total a servir a un número de 15 millones de personas. Es como empresa integrada de agua y saneamiento en un área determinada, la segunda o tercera empresa en tamaño del mundo. Por lo tanto, las experiencias que nos están tocando vivir para poder llevar el servicio de agua y saneamiento al 100% de esa población en el área concesionada a nuestra empresa es realmente un desafío de nivel mundial. Quiero compartirlo con ustedes. Comienzo mi exposición con una fotografía, una reproducción artística de un edificio histórico que existe en Buenos Aires, que realmente es llamativo, está declarado monumento histórico, que es en definitiva un tanque que fue construido en 1884. Imagínense en aquel momento una ciudad que no llegaba ni siquiera a 500.000 habitantes, una Argentina que recién estaba comenzando su etapa de desarrollo y sin embargo se realizaba una instalación de tanques muy importantes de 100.000 metros cúbicos y para que no afeara el entorno urbano se construía un edificio de este tipo. Los que lo conocen actualmente realmente es una maravilla artística y adentro inclusive funciona el Museo del Agua. ¿Por qué lo pongo esto como una imagen? Porque significa que para lograr un servicio universal para toda la población hace falta una decisión gubernamental, hace falta una decisión de Estado. El cubrir con el servicio de agua potable y saneamiento al 100% de la población no se consigue solamente con decisiones voluntaristas o decisiones tomadas con un sentido económico. Tiene que haber una decisión estatal de llegar a servir a la totalidad de las personas en el área cubierta. Si la Argentina como Estado, que recién en esa época, estamos hablando de hace más de 130 años, tenía la capacidad de hacer un edificio como este, era porque había una decisión estatal. Hoy día hay una decisión estatal de llegar a la cobertura de 100% de agua y saneamiento en el área concesionada
y entonces le voy a estar contando cómo se piensa realizar esto y cómo se está realizando, no solo cómo se piensa. Esta decisión de brindar el servicio de agua y saneamiento al 100% de la población está integrado en un Plan Nacional del Agua que comprende 4 elementos: el agua potable y saneamiento para la mayoría de la población, un plan de gestión del agua como un recurso energético, las obras de control de los excesos y déficits del agua magnificados por efectos del cambio climático, y finalmente el agua como un elemento productivo esencialmente en el área del riego. Debemos comprender que el agua no solo la debemos pensar como un elemento de tipo de uso humano o sanitario, sino como un elemento global que debe ser gestionado en forma global. Por eso el plan de AISA de cobertura del 100% del agua y el saneamiento a la población está inserto en este plan nacional. Algunos datos para marcar por qué es imprescindible esta decisión. Ahí enmarcado están las condiciones actuales de la Argentina en el respecto al servicio de agua potable y saneamiento. Argentina, Buenos Aires, que en 1915 tenía un porcentaje de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento superiores a París. Sin embargo, a lo largo de muchas décadas se ha visto disminuida en esa posición, muchas veces lamentablemente por no ser el agua potable y el saneamiento una prioridad de las autoridades políticas, y también por decisiones de alguna manera erróneas de mantener tarifas artificialmente bajas con un criterio populista. Al respecto debo mencionar que en el momento de hacernos cargo de la gestión, las tarifas que nos encontrábamos estaban entre las más bajas de la Argentina y las más bajas de Latinoamérica. Tanto es así que en el momento de hacernos cargo de 100 pesos que salían de AISA, solo 13 ingresaban por tarifas, 15 por créditos multilaterales y el resto por aporte del Estado Nacional. Eso, lógicamente, a largo plazo era una situación insostenible. Se ha producido un reajuste tarifario. Hoy día los ingresos por tarifas cubren aproximadamente la totalidad de los gastos operativos, personal, productos químicos, energía y otros expensas, y sí se gestiona con aportes del Estado Nacional, porque es una decisión gubernamental, tal como lo decía antes, las obras de expansión de los servicios. Por otro lado, otro enfoque que también está en curso es Buenos Aires estaba muy retrasada en cuanto a la venta, la facturación de los servicios basados en el consumo. Podemos ver que apenas no se detecta demasiado bien los datos, pero AISA no tiene más del 22% de las conexiones con servicio medido. Ello conlleva a que el consumo de agua de AISA esté en valores en la llegada a las casas de 340 litros por habitante y por día, uno de los mayores de América y del mundo. Para compararlos con la situación de Sedapal, podemos ver que Sedapal está en el orden de 150 litros por habitante y por día. Aguas Andinas en Santiago de Chile 125, el área de San Pablo 200 litros por habitante y por día, y en una situación geográfica y climática mucho más parecida a la de Buenos Aires, que es la de Montevideo, OCE, una empresa del Estado, está en el orden de 160 litros por habitante por día. Por lo tanto, también hay una decisión de ir a extender mayoritariamente la facturación a través de un servicio medido
que asegure un uso más racional del agua y sobre todo de los recursos económicos necesarios para la expansión del servicio. Acá hay un mapa del área metropolitana de Buenos Aires. Buenos Aires tiene una característica, es la única aglomeración urbana del orden de los 15 millones de habitantes que tiene una masa de agua dulce que sirve como fuente casi inagotable como es el Río de la Plata, con 25.000 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, realmente la planificación de los servicios de agua en el caso de Buenos Aires no están tan limitados por la fuente de agua, pero el hecho de tener una fuente inagotable no significa desperdiciarla. Por lo tanto, tomar el agua, llevarla hasta las plantas, potabilizarla, conducirla y distribuirla en un área tan extensa y después recolectar el agua, llevar las plantas de tratamiento de saneamiento y poder disponerlas en forma ambientalmente adecuadas es un proceso costoso y por lo tanto la racionalidad en el uso del agua es una función social para extender el servicio a la mayoría de la población. Acá en el gráfico vemos dos colores, una zona azul que es la actual área de concesión de AISA, que es el Distrito Federal y 15 municipios que abarcan 11 millones de personas. Pero a raíz de una decisión gubernamental de esta semana se ha comenzado el proceso de incorporación de 9 municipios más que están destacados en color naranja, que llevan a que finalmente la totalidad del servicio alcance a 15 millones de personas. Es una de las grandes empresas del mundo. También para dar una idea geográfica, entre el extremo norte y el extremo sur de la concesión hay más de 100 kilómetros de distancia y entre el extremo este y el extremo oeste hay más de 40 kilómetros de distancia y la totalidad de esta área implica 3.500 kilómetros cuadrados. Por otro lado, el plan para poder llegar al 100% de cobertura de agua y cloaca y de saneamiento en esta área implica casi 13.000 millones de dólares necesarios de realizar. ¿Cómo se piensa hacer esto? Lamentablemente, tal vez por la luz no se alcanza a apreciar notablemente el área celeste. Es el área que actualmente está servida. La gran fuente de agua de AISA son 3 plantas de tratamiento que toman agua del Río de la Plata, una en el norte, otra en la parte central, en el Distrito Federal y otra en la parte sur. La más antigua es de 1927, la de la parte sur es de 1973 y la norte es más reciente, es una planta muy moderna que está en proceso de funcionamiento y expansión del servicio. Podemos decir que comenzó a operar en el año 2014. De esas plantas sale un sistema de ríos subterráneos, son conductos de gran diámetro a gravedad, del orden entre 2,5 metros y 4 metros, con 41 kilómetros de extensión total, que en sus extremos o en alguna parte del recorrido tienen grandes estaciones de bombeo y de esas estaciones de bombeo se distribuye a presión el agua por redes primarias y secundarias. AISA hoy día tiene más de 20.000 kilómetros de tuberías de distribución primarias y secundarias. Para expandir el servicio a todas las áreas estas que vemos en color lila, y esto es nada más que el área actualmente concesionada a AISA antes de la adición de los 9 municipios, significa ampliación de la planta potabilizadora sur, significa la construcción de un río subterráneo de 4 metros de diámetro y 21 kilómetros de distancia con 2 estaciones elevadoras de gran caudal. Estamos hablando
que estos ríos subterráneos llevan más de 15 metros cúbicos por segundo y las dos estaciones elevadoras son del orden de 8 metros cúbicos por segundo cada una, con inversiones que en total superan los 1.900 millones de dólares. Pero esto no es un plan. Ya desde principios del mes de abril se ha estado licitando una obra por día. Llevamos licitadas y abiertas las ofertas de más de 100 licitaciones a lo largo de este año. Están en la calle la licitación de la ampliación de la planta potabilizadora que se llama Bernal, que es superior a 200 millones de dólares. Está en la calle y a fin de mes se abre la licitación del primer tramo del río subterráneo por 11 kilómetros. Inmediatamente se va a abrir o adjudicar la segunda parte del río subterráneo por otros 10 millones de kilómetros y después ampliaciones de redes primarias y secundarias. En el área amarilla es lo que esta semana se ha incorporado. Se ha planificado cubrir con servicio de agua potable por red desde la fuente superficial, con también un río subterráneo en la parte norte, con ampliaciones de las redes. Se cuenta con capacidad de potabilización en la planta norte y se va a extender a través del río subterráneo que antes marqué en la parte sur, la prestación del servicio a estas áreas. Con esto vamos a estar incorporando alrededor de 1.400.000 más 1,5 millones más 1.100.000, 4 millones de personas, y la planificación de esto es para realizarlo entre el año 2016 y el año 2023. Significa en total una inversión del orden de los 3.200 millones de dólares, que sumados a los 1.900 millones de dólares de la diapositiva anterior llevan a una inversión del orden de los 5.000 millones de dólares en 8 años. O sea, hay un plan que se está realizando de alrededor de 700 millones de dólares por año. Si hacen falta incorporar 5 millones de personas al servicio de agua potable por red, mucho más hace falta para cubrir con la totalidad del servicio de alcantarillado sanitario a toda la población. En la figura que se ve acá, lo que está en color verde es el área actualmente servida, y todas estas áreas en amarillo y en rojo son las áreas que faltan cubrir del área actualmente concesionada. Eso significa que son más de 3.800.000 personas a incorporar en el plazo de los 8 años que he mencionado, y en definitiva para esa ampliación del servicio significa una inversión del orden de los 3.500 millones de dólares. Pero además, tal como les decía, a lo largo de esta semana se ha incorporado estas áreas que están en amarillo y que significan una población adicional a servir del orden de 3.200.000 personas. Por lo tanto, entre lo que estaba en la diapositiva anterior y lo que se incorpora acá, estamos hablando de que hay que extender el servicio a más de 7 millones de personas. Eso significa 3.800.000 millones de dólares por esta población adicional, más lo que le había dado antes, de manera que estamos hablando arriba de los 8.000 millones de dólares. Entre lo que hace falta de agua y lo que hace falta de servicio de alcantarillado, estamos hablando de alrededor de 13.000 millones de dólares. Dividido los 8 años en que he mencionado que se está
realizando este plan significa una inversión anual del orden de los 1.600 millones de dólares. Es realmente uno de los planes de expansión de agua y alcantarillado más grandes del mundo en este momento. Hemos presentado este plan en ocasión de la Semana Estocolmo del Agua y realmente nos han destacado a nivel mundial que es realmente significativo. La empresa, por suerte, ha mantenido una adecuada estructura de gestión y está pudiendo gestionar la realización de estas obras en forma adecuada, por supuesto con un fuertísimo apoyo de todos los contratistas de AISA, que son más de 100, con licitaciones que estamos realizando en forma continua, con la presencia de numerosas ofertas en cada una de las licitaciones. Pero debo destacar una cosa que es importante y que a veces también es importante transmitir. De ninguna manera se podría llevar adelante un plan de esta envergadura si no se contara con una adecuada agilidad de tipo administrativa y contractual. La estructuración de la empresa AISA, Sociedad Anónima, en el año 2006 como una empresa de derecho privado, o sea, gestionado como una empresa privada, en el cual el 90% de la propiedad es del Poder Ejecutivo Nacional y el 10% restante es de propiedad participada de los trabajadores de la empresa, le permite tener una agilidad contractual de gestión muy distinta de si hubiera que estar cumpliendo todas las trabas burocráticas del derecho administrativo. Esta es una experiencia que podemos transmitir. En realidad no interesa tanto de quién es la propiedad de una empresa, sino cómo se la gestiona. Que la propiedad, la mayoría de las acciones estén en propiedad del Estado Nacional no significa que tenga que ser una gestión burocrática, lenta, tortuosa. Tenemos la suerte de contar con una herramienta legal que es la ley de creación de la empresa que le permite este tipo de agilidad. Eso no significa de ninguna manera una falta de control. Dentro de la empresa tenemos los organismos de control del Estado, tenemos auditorías técnicas y financieras independientes, tenemos la presentación de balances como cualquier empresa de magnitud, auditadas por auditores independientes, pero contamos sí con la agilidad para poder hacer esta magnitud de contrataciones sin que los tiempos de contratación se extiendan como es habitual en los organismos puramente estatales. Finalmente, he hablado del agua y del saneamiento, pero además hay una gran deuda que tiene la sociedad o parte de la sociedad con el resto de la sociedad, que es el estado ambiental de los grandes cursos de agua que rodean la ciudad de Buenos Aires. En particular uno de ellos que se llama el río Matanza-Riachuelo. Los que han tenido oportunidad de conocerlo saben que lamentablemente es un curso de agua fuertemente contaminado, con descargas de tipo industriales y domésticas. Una buena parte de los efluentes cloacales no canalizados por redes de alguna manera llegan a esta masa de agua. Es una masa de agua con un escaso caudal, se comporta más como una laguna que como un río y por lo tanto hay carencia de oxígeno, carencia de vida acuática, fuertes olores y un deterioro ambiental alrededor de este cuerpo de agua. A partir de una decisión judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina del año 2008, se está realizando un fuerte programa de obras para sanear este curso de agua y en particular AISA está encargada de la mayor obra de ellas, que es lo que se ve como área roja es la cuenca del río Matanza-Riachuelo, que abarca más de 1.200 kilómetros cuadrados. Y en esa área
se está realizando el programa de reconversión ambiental del río Matanza-Riachuelo. Se está realizando con un aporte del Banco Mundial. Es la mayor operación de financiación del Banco Mundial en América Latina y una de las grandes que está realizando el Banco Mundial en el mundo. Comprende un total de 1.200 millones de dólares y básicamente son 3 obras fundamentales. Se está construyendo un emisario realizado por tunelería de 4 metros de diámetro por una extensión de 12 kilómetros. Ese emisario lo que hace es capturar los excedentes de las grandes cloacas máximas que tiene Buenos Aires, que se han visto sobrecargadas y sobrepasadas en su capacidad, y los excedentes volcaban al río. Esto es esquemático, no es geográfico. Además, muchos desagües pluviales que van a parar al río también reciben desagües clandestinos. Por lo tanto, este conducto que se está construyendo, como digo, con tunelería, con otros conductos laterales de menor diámetro que también se están haciendo en tunelería, piensen que toda esta obra se está haciendo en un área fuertemente poblada, de manera que sería muy difícil realizarlo desde la superficie. Todo esto, el conducto cuando llega a esta zona y pasa por debajo del riachuelo, tiene 34 metros de profundidad y, como decía, es un tubo de hormigón de 4 metros de diámetro. Cruza el riachuelo, llega a una obra de tratamiento primario similar a las plantas que existen en las cercanías de Lima, de La Taboada y La Chira, y después va a ser volcado en el Río de la Plata a 11 kilómetros de distancia de la costa, pasando por debajo de los canales de acceso al puerto de la ciudad de Buenos Aires y al acceso al río Paraná, y con esa construcción totalmente subacuática se va a poder hacer una dispersión del líquido que ha recibido un tratamiento primario en forma adecuada, teniendo en cuenta la gran masa de agua y el gran flujo que tiene el Río de la Plata, que a esta altura es del orden de los 25.000 metros cúbicos por segundo. Estamos volcando alrededor de 27 metros cúbicos por segundo, así que la relación de dilución es mayor de 1 en 1000. Esa obra de 1.200 millones de dólares totales está comprendida en el colector de la margen izquierda, alrededor de 450 millones de dólares, el emisario debajo del río del orden de los 550 millones de dólares y la planta de tratamiento del orden de 200 millones de dólares. Esto está en ejecución. La primera máquina tunelera se bajó el río el mes de junio de este año. El plan de trabajo que se está desarrollando según lo que está planificado actualmente se va a culminar en el año 2021 y en ese momento entonces se va a apreciar notablemente el cambio de calidad de agua del río Matanza-Riachuelo, ya que se van a dejar de volcar en él alrededor de 13 metros cúbicos de desagües domésticos. Piensen que el flujo medio de este río es del orden de 3 metros cúbicos por segundo, así que tiene 3 metros cúbicos por segundo de agua propia de la cuenca y 13 metros cúbicos por segundo de efluentes de alcantarillado. Lógicamente podemos decir hoy día que es una cloaca a cielo abierto, pero con la ejecución de esta gran obra se va a tener la posibilidad de tener un saneamiento importante. Simultáneamente, el Ministerio de Ambiente está desarrollando un plan de control de las industrias, de relocalización de industrias, de plantas de tratamiento zonales para efluentes industriales, para que el restante aporte de efluentes al río, que son los efluentes industriales, también se vean reducidos
de manera con el objetivo que en el año 2002 se tenga como mínimo 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua y en el año 2025 se tengan alrededor de 5 miligramos por litro de oxígeno, 5 gramos por litro de oxígeno disuelto en el agua, que va a permitir la existencia de la vida acuática, la desaparición de olores, la desaparición de elementos desagradables y fundamentalmente una reconversión urbana de todo el área cercana a este cuerpo de agua. Bueno, sumando lo que está haciéndose para las redes de agua y alcantarillado, más la obra del río Matanza-Riachuelo, estamos hablando de una suma de alrededor de 14.000 millones de dólares. Por supuesto, eso no sería de ninguna manera soportable por la tarifa de los clientes actualmente servidos de AISA, ni tampoco por los futuros clientes, de manera que es una decisión del Gobierno Nacional de hacer este aporte, es una tarea de AISA de gestionar adecuadamente estas obras. Hay un fuerte apoyo de los organismos de crédito multilaterales, el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones. En este momento aproximadamente el 25% de las inversiones es con créditos multilaterales y 75% es con crédito, con aporte del Estado Nacional. Esperamos llevarlo prontamente a una relación de 40% de créditos multilaterales y 60% de aporte del Estado Nacional. Y en alguna de las inversiones, porque también tenemos otras inversiones que por la brevedad del tiempo no las expresé, hay en total actualmente en el área servida por AISA 10 plantas de tratamiento de efluentes. Con el área que se agrega va a haber 11 más, así que vamos a 21 plantas de tratamiento biológico de efluentes. Esas plantas, al ser plantas de tratamiento biológico, producen lodos. Estamos en una cantidad de lodos muy importante. La disposición de esos lodos pasa a ser un gasto operativo y un impacto ambiental sustantivo. Si no hacemos nada alternativo, en el año 2019 casi el 10% de los costos operativos de AISA se van a ir en la disposición de los biosólidos. Por lo tanto, estamos considerando la instalación de plantas que, tomando los biosólidos de estas plantas de tratamiento, más la parte orgánica de residuos urbanos, de basura, puedan hacer una digestión anaeróbica, producir gas y con ese gas producir energía eléctrica. Y muy probablemente varias de estas plantas que se van a instalar sean realizadas por la combinación del sector público y el sector privado con los esquemas PPP que en varios de los rubros Perú ha realizado con adecuado éxito. Inclusive la ley reciente que está en consideración en el Congreso de la Nación Argentina ha tomado varios de los ejemplos de las experiencias de Perú. Por lo tanto, también, además de las obras que he mencionado, va a haber obras con realización público-privada. Bueno, con esto entonces doy por terminado la exposición del plan para poder llegar al servicio de agua y alcantarillado al 100% de la población del área concesionada AISA. Ahora, nada de eso sería posible sin la adecuada participación y compromiso de los actuales integrantes de AISA, que además, con la expansión que ahora está en curso, todavía va a haber incrementado su número. La totalidad del personal que forma parte de AISA está agrupado, está afiliado al sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, el ESBATOS, y el secretario general del gremio, el señor José Luis Lingeri, que está presente, les va a contar cómo se gestiona
en común entre la empresa AISA y el sindicato muchos de los aspectos y en particular el desarrollo de los trabajadores. Así que lo invito al señor José Luis Lingeri a hacer esta exposición. Creo que...